Hola, un cordial saludo para todos ustedes. Nuestro grupo de cátedra institucional UMB-ITAE les presenta un video de los hechos más importantes en la historia del conflicto armado en Colombia durante el Bicentenario. Grupo conformado por Michael Uribe, Taisir Velázquez, Raúl Ardila, Sergio Waldrón y quien les habla, Sneider Hernández. Historia del conflicto armado colombiano. Como generalidades podemos decir que Colombia ha sido siempre un país conflictivo. Anterior a la conquista y a la colonia ya teníamos como recurso resolver el conflicto con violencia. La independencia de Colombia en 1810 también está marcado por confrontaciones violentas. Existen varias que buscan explicar el porqué de la violencia en Colombia. Las teorías estructuralistas señalan que en Colombia hay violencia porque hay pobreza. Sin embargo, el que en otros países más pobres no se den tantas manifestaciones violentas como aquí, eso pone en duda nuestro Estado. El conflicto colombiano y sus periodos históricos se establecieron en los siguientes tiempos. Primer periodo, de 1810, independencia, a 1902. Segundo periodo, de 1848 a 1953. Y tercer periodo, de 1953 hasta hoy. Primer periodo, de 1810 a 1902, independencia de Colombia. Comprende la violencia del siglo XIX, post-independencia y comienzos del siglo XX, caracterizada por guerras civiles que intentaban consolidar el Estado. En este periodo promulga 42 constituciones, pretendían constituir el Estado a través de los cambios de capital y nuevas configuraciones del poder. Buscaban también definir los sistemas económicos, políticos y sociales. Esta etapa es un reflejo de las dificultades encontradas al querer consolidar el Estado colombiano. En 1886 se firma la última constitución de esta etapa. Se pretende que con esta ha habido una mejora del Estado. En este año finaliza la hegemonía constitucional liberal con el triunfo del movimiento regenerador encabezado por Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro, dando como resultado la constitución que regiría los destinos del país hasta 1991. Periodo de las guerras civiles. La Guerra de los 1000 días se desarrolló entre 1899 y 1902. Fue la última guerra de los civiles en la Colombia del siglo XIX. Fue la más larga y sangrienta. Con la Constitución se consolidan los conservadores en el poder, después de un largo periodo de gobiernos liberales. Con la Guerra del Conservadurismo se finalizan militarmente. En 1863 empieza el periodo de la hegemonía liberal conservadora. El partido que ganaba el poder hacía una constitución. Cuando el bando contrario se fortalecía, se daba otra guerra civil y generalmente una nueva constitución. Primera hegemonía liberal, 1863 a 1886. Por más de 20 años el país fue gobernado por presidentes de este partido. Primera hegemonía conservadora, 1886 a 1930. Es una hegemonía muy larga y eso produce un cansancio social. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. El descontento popular aumenta mucho y por eso no pueden perpetuarse en el poder a pesar de tener un poder estatal total. Hegemonía liberal, 1930 a 1949. Durante esta hegemonía liberal, los conservadores son excluidos totalmente de la política. La reacción conservadora durante este periodo fue buscar el poder por varias vías no legítimas. Arman grupos armados que han sido acusados de matar liberales, no solo liberales sino también civiles para garantizar las elecciones a su favor. Así logran disminuir la influencia liberal efectivamente. Características. La Constitución no cambia porque los liberales deciden dejar para evitar más problemas. En 1904 con Marroquín los conservadores pierden Panamá, que hasta el momento había sido un departamento olvidado. Estados Unidos ayuda a Panamá y le paga a Colombia $20 millones por su independencia. Este hecho histórico deja a los conservadores con mala imagen frente a la población. Hegemonía conservadora, 1946 a 1953. Última hegemonía, la violencia.
En Colombia comienza en 1946, pero simbólicamente inicia con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Surgen las autodefensas militares, departamentos liberales como el Tolima, Santander, son los focos de inicio. Surge del pueblo un candidato liberal con un poder nunca antes visto, Jorge Eliezer Gaitán. El 9 de abril de 1948 es asesinado. Los liberales se fortalecen para vengarse. Segundo periodo, la violencia, desde 1948 hasta 1953. Cuando termina la hegemonía conservadora, Laureano Gómez es presidente por 2 periodos. Queda como presidente Roberto Urdaneta, que dura muy poco porque ya el pueblo reclama un cambio. Se desata una terrible sed de venganza en liberales y conservadores. Así inicia el periodo conocido como la violencia. Liberales y conservadores se organizan en autodefensas y se inicia una guerra partidista entre compatriotas. El territorio colombiano se divide, los departamentos asumen su filiación política como principio de aceptación o de exclusión de los habitantes. El 13 de junio de 1953, en complicidad con los partidos políticos, el general Gustavo Rojas Pinilla da un golpe de Estado. Hay algunos que dicen que no fue golpe de Estado sino un golpe de opinión. Esto porque la decisión reflejó la voluntad del pueblo. Este periodo es de buena recordación en Colombia. Durante este periodo llegó la televisión a Colombia, se construyeron importantes carreteras, se realizaron obras públicas, se le dio el voto a la mujer, se progresó a pesar de ser militar. Por esto logró mucha popularidad y aceptación entre la población civil. Sin embargo, como en toda dictadura, también se le acusa de desapariciones, torturas y matanzas. Pero a pesar de todo, se logró disminuir mucho la violencia y pacificar al país.